8:16 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Ya estamos aquí con Fernando Cuadros, él es economista, doctor, es viceministro de Promoción del Empleo. Fernando, muchísimas gracias, bienvenido a Altavoz en Vital, bienvenido, gracias por estar aquí. Buen día, gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte es la situación del empleo. ¿Cuál es tu visión respecto al empleo en el país? ¿Cómo nos encontramos ya de cara a finalizar este 2024? Bueno, lamentablemente todavía estamos por debajo del estándar prepandemia del 2019. ¿Cómo estábamos en el 2019 y cómo estamos ahora? En cuanto a esa comparación, todavía estamos más o menos en cuanto al subempleo, 3 puntos porcentuales por encima del nivel que se tenía antes de la pandemia. El empleo adecuado está entre 3 y 4 puntos porcentuales por debajo también del 2019. Uh-huh. El desempleo sí está más parecido al nivel que se tenía antes de la pandemia, pero hay un incremento en la inactividad laboral, que son aquellas personas que están en edad de trabajar, pero no trabajan ni buscan trabajo. Estamos hablando de los ninis. ¿O es otra categoría? En realidad, gente que ya tiene 14 años o más, que esté en edad de trabajar, que podría trabajar, pero ni siquiera busca trabajo. No estudia ni busca trabajo, ¿no? ¿Y qué hacemos con el servicio militar obligatorio? Postulan algunos, ¿no? Es que en realidad ahí tenemos varias categorías, ¿no? Están las personas que viven de una renta, algún alquiler, ¿no? Y no trabajan. Están los estudiantes, ¿no? Están también, digamos, las amas de casa, que están fuera de las cuentas nacionales. Y los jubilados. Bueno, y personas que no tienen ningún ingreso, ¿no? Que así serían los famosos ninis, efectivamente. Pero como sabes perfectamente, las personas que no trabajan no comen. Y en el Perú está abundando el empleo informal, es decir, aquellos empleos sin derechos laborales, entre otros más. ¿Qué tanto avanzó el empleo informal en el país? En la pandemia, o sea, la tasa de informalidad en el país, informalidad global general, que incluye la laboral y la tributaria, actualmente es del 71%. En la pandemia creció un poco hasta el 74-75%. Se ha venido recuperando, digamos, con la reactivación económica, a pesar del traspiés del año pasado con la recesión. Pero vemos que todavía es un problema importante, significativo. Y más que informalidad laboral, el problema es de autónomos, de independientes, ¿no? Que generan su propio empleo porque no encuentran empleo asalariado. Y se ven pues obligados a tener un empleo precario, de bajos ingresos, sin protección social, o sea, ni siquiera encuentran un empleo asalariado como informales. ¿Se tiene una data respecto a cuántos trabajadores independientes tendríamos en el país aproximadamente? Sí, en el Perú, más o menos de toda la población que trabaja, en los 17 millones y medio de trabajadores, estamos hablando de un 38% de trabajadores independientes, autónomos, más un 12% de trabajadores familiares que laboran con ellos. Entonces estamos hablando más o menos de un 50% de trabajadores autónomos que laboran por su cuenta. Estamos hablando de trabajadores independientes que tienen que trabajar sí o sí para conseguir, digamos, el sustento del día. Si es que no trabajan, no comen. Así es, personas que no encuentran un empleo asalariado, ni formal ni informal. Entonces tienen que generar su propio empleo. No estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito urbano de pequeños comerciantes que tienen un puesto en algún mercado o alguna bodega, o también vendedores ambulantes, y en el ámbito rural, sobre todo, de pequeños productores agropecuarios. Estamos hablando de personas, permítame, estamos hablando de personas que no tienen feriados. Estamos hablando de personas que no tienen gratificaciones. Estamos hablando de personas que no saben si van a llegar o no van a llegar bien a fin de mes. Esa es la realidad del país. Sí, un empleo realmente precario por necesidad. Muchos hablan en el Perú del emprendimiento, pero más que emprendimiento en este caso es un autoempleo, repito, de subsistencia, por necesidad, ¿no? Porque ni siquiera estas personas pueden encontrar un empleo en condiciones de informalidad en una empresa. Entonces no les queda otra que generar su propia actividad económica. Así es. Alisa. Respecto al aumento del sueldo mínimo, ¿cuánto tiempo tiene Dina para decidir acerca de ello? Ya que en su discurso de 28 de julio ella había expresado que quería hacer este aumento y que iba a ser antes de acabar el año. Sí, ya anunció también el ministro de Trabajo que el aumento se establecería antes que acabe el año. Uh-huh. Entonces yo entiendo que a más tardar el 31 de diciembre tendrían que anunciar el incremento vía decreto supremo. ¿Cuán viable es esto? Técnicamente es bastante viable, ¿no? Bueno, hubo una discusión en el marco del Consejo Nacional del Trabajo entre empleadores, trabajadores y gobierno. No hubo un consenso, digamos, tripartito,
No obstante, aplicando criterios técnicos como inflación y productividad, se ve que hay un margen como para incrementar el salario mínimo hasta en 305 soles, ¿no? Lo cual haría que pase de 1.025 a 1.330 soles. Ese es el margen de incremento que podría darse en 2 tramos, por ejemplo, ¿no? Para un poco aminorar el impacto en las empresas más pequeñas. Los trabajadores habían pedido un poco más, ¿es así? Al parecer, un sueldo mínimo de 1.500 soles. Su primera propuesta fue que el mínimo pase a 1.500 soles efectivamente, pero luego en la dinámica del diálogo social redujeron su propuesta para que se incremente a justamente 1.330 soles. ¿Y por qué el sector empresarial no presentó propuesta de incremento de la remuneración mínima vital? Lo que señalaron básicamente es que desde su punto de vista no encontraban evidencia técnica que sustente el incremento del salario mínimo, que es su posición histórica. Básicamente en contextos de crecimiento, de recesión o estabilidad económica, su propuesta casi siempre ha sido que no haya incrementos en el mínimo. Pero están dadas las condiciones en el país en 3 factores, ¿no? Estamos hablando de productividad, inflación y además crecimiento de la economía. Estamos en estas condiciones para que pueda darse en este tiempo ya un incremento de la remuneración mínima vital. Sí, porque haciendo el ejercicio, como les comentaba, de aplicar los criterios de inflación y productividad desde el 2007, que fue cuando se establecieron en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, el mínimo a la fecha debería estar ya en 1.330 soles. Claro. Entonces hay un desfase ahí del 30%, que da margen técnico suficiente como para actualizar el mínimo hasta en 305 soles. Además hay que considerar que la economía viene creciendo 3% en lo que va del año y se prevé que crezca por encima de ese umbral al finalizar el 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Y también que hay un contexto a lo largo del 2024 de reducción de la informalidad laboral de los asalariados y también de disminución del desempleo, ¿no? A partir justamente de esta reactivación de la economía. Y un tema final es que el salario mínimo se encuentra bastante lejano del salario promedio del sector privado. ¿Cuánto es aproximadamente? El salario promedio actualmente está alrededor de los 2.700 soles, en todo tamaño de empresa, ¿no? Entonces el mínimo representa el 36% aproximadamente, un poco más de la tercera parte. ¿Cuánto es lo óptimo respecto a la cifra que estabas hablando? Digamos que el estándar internacional es que el mínimo a lo sumo debe representar las 2/3 partes del salario promedio privado, ¿no? Entonces estamos hablando de un 67%, que es el umbral que no debería superar para evitar generar pues presiones a la informalidad o al desempleo en el sector formal. ¿El incremento del sueldo mínimo perjudica la formalización? No cuando se da sobre la base de criterios técnicos y en un contexto, digamos, de crecimiento o recuperación de la economía. Si se diera a partir de, digamos, criterios arbitrarios o fuera un incremento desmedido, desmesurado, más allá de lo que dice la inflación y la productividad, podría sí generar presiones a la informalidad y el desempleo, sí, pero no es el caso. Si la informalidad se encuentra en el 71.9%, bueno, digamos, 70%, 7 de cada 10 peruanos son informales. De estos 3 que quedan formales, ¿cuánto reciben el sueldo mínimo? Sí, el sueldo mínimo, si se incrementa el mínimo en la cifra que he señalado, se beneficiarían directamente a más o menos 1.700.000 trabajadores formales que a la fecha ganan el mínimo o un salario cercano al mínimo, ¿no? Dentro del rango de incremento. 1.700.000 personas. Sí, que están en planilla ganando el mínimo, como digo, un salario cercano. Lo cual, si multiplicamos por 4 miembros por hogar en promedio, nos dice que estamos beneficiando a casi un poco menos de 8 millones de personas, ¿no? Aproximadamente en el país, que al ser personas con bajos ingresos, inmediatamente trasladarían esos mayores recursos a consumo de bienes y servicios de primera necesidad. Van a comprar comida, van a pagar alquileres, van a pagar educación, se dinamiza la economía. Así es, y ellos básicamente le compran a MIPES y autónomos, ¿no? Lo cual justamente contribuiría a dinamizar estos sectores que son los más precarios o los menos desarrollados. Ahora, ahí hay que puntualizar que el salario mínimo es un instrumento para los asalariados, ¿no? Ese 70% de informalidad es informalidad tributaria más laboral, ¿no? Entonces, en ese grupo, digamos que 2/3 partes son informales tributarios, autónomos, que no pagan impuestos. ¿Y quiénes cobran remuneración mínima vital? ¿Quiénes viven con sueldo mínimo? Estamos hablando ahí, de 3 grupos, ¿no? Hay... En realidad, aunque parezca mentira, hay un grupo importante de personas ganando el mínimo en las empresas medianas y grandes. No es una cantidad despreciable. Más o menos de todos los que se beneficiarían del incremento del mínimo,
hay un 35% aproximadamente en empresas medianas o grandes, ¿no? Y el resto en micro y pequeñas empresas. Ahora, dentro de este grupo están también aquellos que laboran a tiempo parcial, ¿no? Que laboran menos de la jornada máxima, menos de 4 horas a la semana, menos de 4 horas al día o 24 a la semana, y que ganan una proporción del salario mínimo. Entonces, si sube el mínimo, también sube su remuneración. Los que ganan exactamente el mínimo de 1.025 soles y también aquellos que ganan entre 1.025 soles, que es el mínimo actual, y el nuevo valor que tendría el salario mínimo, ¿no? Esos son los beneficiarios directos, a los que habría que sumar también, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar, ¿no? Tenemos más o menos 76.000 trabajadoras del hogar formales en planilla, y la gran mayoría gana el salario mínimo, ¿no? Y también se verían beneficiadas. ¿Los practicantes también ganan salario mínimo? Tienen una subvención económica que no puede ser inferior al mínimo, efectivamente. Entonces No también, puede ser inferior. también se verían beneficiados. Se beneficiarían del Sí. tema. Si es que tienen una práctica jornada completa, digamos. Si yo como empleador quisiera contratar a un trabajador solamente por 3 días y pagarle menos del sueldo mínimo, ¿se puede? Y estamos el trabajador y yo de acuerdo. Pero en planilla, digamos. Se le paga la proporción, ¿no? La proporción correspondiente. O sea, la base siempre es el salario mínimo. Claro. O sea, por una jornada completa de 4 horas diarias o más, ¿no? O 24 horas semanales o más. Yo creo que a Aaron le mandamos la SUNAFIL, ¿no? No, No, es que pueden ser regímenes laborales especiales, pero es que tenemos que salir a la formalidad de alguna forma, tenemos sí, que tener informalidad de alguna forma, ¿no? O sea, tú puedes contratar a un trabajador por un día si quieres, ¿no? Y lo que tienes que pagar es la proporción Claro, correspondiente. el rango vendría a ser el sueldo mínimo. Claro, el mínimo es la base de cálculo, la base mínima, digamos, ¿no? Entonces, si trabaja menos tiempo en la jornada que te da derecho al mínimo, se le paga la proporción correspondiente. Eso sería lo correcto. Para eso existe esta norma, precisamente. Sí, así es. Así es. 8:28 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tuyal. Fernando Cuadros, ¿las políticas públicas respecto al empleo en el país son las más adecuadas? Lamentablemente no, es un sector que se ha desatendido bastante, ¿no? Lo cual tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto escaso que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es uno de los 2 o 3 ministerios con menor presupuesto público. Es un sector que se ha debilitado y no ha dado mucho espacio para la política laboral y de empleo. Justo uno de ustedes preguntaba sobre qué hacer para formalizar. Y uno de los principales instrumentos para formalizar laboralmente es justamente la fiscalización, la inspección laboral, que en el Perú es muy débil. Solo hay 800 inspectores laborales a nivel nacional en la SUNAFIL para fiscalizar un universo de más de 8 millones de asalariados, claro, que deberían estar en planilla. Entonces, evidentemente, los recursos son insuficientes, ¿no? Además del personal que es parte de todo el proceso inspectivo, porque no solo se fiscaliza, también se impone una multa, se evalúa la apelación de la empresa, hay cobranza coactiva. Entonces, si queremos formalizar de verdad, hay que tener una fiscalización laboral más potente. Que es importantísimo. Fernando Cuadros, vamos a hacer una breve pausa y retornamos en Altavoz en Vital. Ya volvemos. Ocho con 30 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM y también en Tribu Televisión Canal 20. Fernando Cuadros nos preguntan lo siguiente: ¿qué ganan las personas que elaboran feriado, como el día de hoy, 9 de diciembre? ¿Cuál es el criterio, ¿no?, para pagar doble o triple? No sé cómo es el asunto. Tienen derecho a un pago triple. ¿Triple? Si es que trabajan en feriado. Ajá. Sin importar el régimen laboral en el que estén. General, microempresa, pequeña empresa, ¿Por qué agrario. triple? Porque primero es el pago regular que le correspondía por el feriado. Segundo, el pago por haber realizado una labor en feriado. Y un tercer pago que es una sobretasa, es una especie de bono por trabajar justamente en feriado. Si es que se le diera la posibilidad de compensar el día trabajado, tendría derecho solamente a un pago doble, ¿no? Pero si es que no compensa luego con un día de descanso, tiene derecho a este pago triple. ¿Y cómo funciona en el sector público? En el sector público, bueno, el público no se suele trabajar el feriado, ¿no? Generalmente sí, pues. Sí, no, a ver si agarran puente y no trabajan. Sí, en el sector público si no se paga por 3, pues. Se cumplen los feriados. Sale más caro, además. Sí, salvo que sea una empresa pública que esté sujeta al régimen privado, y si trabajan en ese día, pues se les paga también. ¿Y por tú 3. crees que tenemos muchos feriados en el Perú? 16 aproximadamente, ¿no? Han venido creciendo con el Congreso. Sí, hay medidas populistas, ¿no? Desde el Congreso, ¿no? Que, bueno, quizás no han tenido el análisis del caso. ¿Pero es necesariamente populista? ¿O Totalmente también populista. hay otros criterios que se ha escuchado que es para
tener un movimiento económico, para tratar de promover el turismo interno en el país? Bueno, depende. Bueno, lo que pasa es que con ingresos bajos, ¿quién tiene la posibilidad de Y hacer además, turismo? a veces ¿no? cae mierda, a veces se corta la semana, Claro, ¿no? o con un salario mínimo de 1.025 soles, ¿quién podría hacer turismo? ¿No? Fernando, quería preguntarte sobre esta situación. Como sabes perfectamente, en la Comisión Agraria del Congreso se aprobó un proyecto de ley con la finalidad de extenderle beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras. Este sector, como sabemos, es exitoso, ha crecido paulatinamente llevando los productos peruanos al exterior. En buena hora por ese trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente es un sector que ha crecido bastante en los últimos 24 años, donde las exportaciones, han crecido cerca del 1000%. Es un crecimiento exponencial. El empleo formal también ha crecido en la agroexportación. Hablamos de 400.000 trabajadores en planilla. Han crecido las utilidades de las empresas, la productividad de los trabajadores, etcétera. Pero lamentablemente las condiciones laborales no han ido de la mano. Si bien hay más empleo formal, no necesariamente este es de la calidad esperada. En promedio, un trabajador de la agroexportación formal en planilla gana 1.300 soles al mes, lo cual incluye el salario mínimo de 1.025 soles, más la proporción correspondiente de CTS y gratificaciones, que en su caso no se paga semestralmente, sino mensualmente o semanalmente o en la jornada diaria. Entonces es un sector formal que ha crecido mucho por el lado empresarial, pero que mantiene salarios lamentablemente bajos. Entonces, yo creo que es lo que ha faltado en ese sector, ¿no? Que el crecimiento económico vaya de la mano con una mejora más importante de las condiciones laborales. En Ica, por ejemplo, estamos hablando de pleno empleo, obviamente por el trabajo de las empresas agroexportadoras en esta zona debido a la aplicación de esos beneficios tributarios y laborales. ¿Por qué no continuar con este régimen? Sí continuar de repente. Sí, en realidad, bueno, pleno empleo es discutible, ¿no? Porque el segmento agroexportador es una isla dentro de la agricultura. De todo el empleo agrícola, de los más de 4 millones de trabajadores en la agricultura, solo un 10% son parte del sector agroexportador, ¿no? Es una minoría, ¿no? Entonces, ahí predomina en realidad el autoempleo. Más o menos el 75% de los trabajadores agrícolas son independientes o trabajadores familiares, ¿no? Que están fuera del ámbito de las reglas laborales. Y también hay todavía un 80% de informalidad laboral en el caso de los asalariados agrarios. Entonces, digamos, es debatible eso del pleno empleo, y en todo caso, este sector ha crecido sobre todo por otras razones, no por precarizar derechos laborales, como pasó con la ley del 2000 hasta el 2020, ni por recortar impuestos, sino sobre todo creció porque los productos agropecuarios tuvieron la posibilidad de acceder sin pagar aranceles a mercados de alto poder adquisitivo, vía los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, China, etcétera. Eso en realidad redujo costos de exportación y facilitó el acceso a estos mercados. Además de que el Estado peruano realizó diversos proyectos de irrigación que redujeron el costo también de la inversión de los actores privados, ¿no? Y eso está bien, en buena hora. Además de mejoras tecnológicas, innovaciones en el sistema de riego, que se adecuaron pues a las exigencias internacionales. Esos han sido los principales factores determinantes del sector. Por eso es que yo creo que ya no se debería continuar con estos esquemas de reducción de derechos laborales que precarizan el empleo, ni tampoco con estas exoneraciones tributarias que le cuestan miles de millones de soles al país. Principalmente el impuesto de renta. ¿Cuánto es que se paga actualmente en el sector agroexportador? El sector agroexportador paga 15% impuesto a la renta. Ha pagado 15% por más de 20 años, que es la mitad de la tasa, 29,5% es la tasa general. La ley del 2021, la reforma que hizo el 2021, estableció un esquema de incremento gradual de la tasa, que pase de 15 a 20, a 25 y luego a 29,5%. Como todos. Para regularizar, digamos, gradualmente el pago de un sector que ya es boyante, ¿no? Que ya creció, que ya no requiere estos apoyos tributarios, que además le cuestan al país casi 2.000 millones de soles al año. Le costarían si es que se aprueba esta nueva Es decir, norma. El próximo gobierno, si es que esto se aprueba en el Congreso, tendría 2.000 millones de soles menos para hacer obras. Al año. ¿Al año? Al año. Y si esta norma se aprueba y dura los 10 años que tiene previsto, implicaría un costo de 20.000 millones de soles para el país, de menos recursos públicos,
para destinar a mejores servicios públicos, ¿no? Como educación, salud, seguridad, transporte. Ahora, incluso sin esta ley, a la fecha, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ya la agroexportación tiene beneficios tributarios por más de 5.000 millones de soles, casi 5.200 millones de soles al año, que sumados a estos 2.000 millones de soles, estamos hablando de un costo de 7.200, 7.300 millones de soles al año para el Estado peruano, recursos que se dejan de percibir, que podrían utilizarse de mejor manera, focalizándolos en segmentos más necesitados. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál debería ser la decisión de los congresistas al respecto? Yo creo que esa norma debería dejarse de lado, ¿no? Ya cuenta con dictamen en la Comisión Agraria. Entiendo que se ha retirado la parte laboral, ¿no? Se querían reducir nuevamente derechos laborales en el marco de Se quedaban impuestos de renta, ¿no? En el marco de la Comisión Agraria, eso se ha retirado de la norma aprobada y se han quedado con un conjunto de beneficios tributarios, que son como 16, no solo es impuesto a la renta, sí. Hay depreciación acelerada, devolución anticipada de IGB, créditos por la reinversión, entre otros aspectos tributarios. Yo creo que esa norma no debería aprobarse en el Pleno, y si hay que apoyar al sector, habría que hacerlo de forma más focalizada y, digamos, con otros aspectos. Porque hay países, económicos. estoy revisando, que reciben beneficios tributarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México. ¿No estaríamos perjudicando la competencia? ¿Iríamos menos competitivos en de esos países? Porque es un sector que está constituido básicamente por grandes empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, el 92% de todos los ingresos generados por el sector corresponde a empresas grandes, que son aquellas que tienen planillas con más de 100 trabajadores, con centenas, miles o hasta decenas de miles de trabajadores. De hecho, solo 15 empresas agroexportadoras concentran a la mitad de todo el empleo agrícola formal del país, y un 94% son empresas grandes, ¿no? Entonces no es un régimen para MIPES. En todo caso, se podría pensar en medidas promocionales, pero focalizadas en MIPES agrarias, que son las que requieren este apoyo. Bien. Fernando, no tenemos tiempo para más, pero quiero que hacer una última pregunta acerca de este caso de Dina Boluarte, en el que se le está acusando de omisión de funciones, abandono de cargo, y se exige pues identificar también con claridad acerca de qué es lo que ella ha omitido a raíz de una operación estética que ya todos sabemos, se ha hecho una rinoplastia con el doctor Cavani, pero ha sido en un horario laboral, y que además también algunos dominicales han informado que se han usado recursos del Estado para poder cubrir su posoperatorio. ¿En qué implica esto realmente? ¿Hay una ausencia o omisión de labores? Bueno, entiendo que mínimamente se debía haber informado, porque si no el país hubiera quedado descabezado, ¿no? Porque si la presidenta no está en funciones, ¿quién ha ejercido en ese periodo la presidencia de la República? Entonces, ¿a quién se le ha encargado, ¿no? Entonces, eso tendría que haberse transparentado y tener claridad al respecto, porque hay que recordar que ya no hay vicepresidentes. Entonces, ¿quién asumió esa función? ¿El premier? ¿Algún ministro? Tendría que haber habido transparencia. Dice que se ha conectado a las sesiones. Ha estado participando vía online, porque además recordemos que cuando la mandataria tuvo que salir del país, el Congreso le otorgó que ella pueda seguir ejerciendo la presidencia a través de Internet. En ese sentido y con ese criterio, ella ha seguido pues participando en estas sesiones, según han informado, vía Internet, efectivamente. Sí, es un tema, digamos, un poco más jurídico, y entiendo que abogados especialistas en ello, constitucionalistas, han señalado que eso no era viable, que era una autorización que iba contra el marco constitucional. Entonces, bueno, se tiene que investigar. Pero aún así se lo dieron. Se tiene que investigar el caso. Bueno, lamentablemente el Poder Legislativo está actuando de manera bastante arbitraria en muchos casos. Muy extraña, ¿no? Y sin respetar lo que dice la Constitución, ¿no? O la respetan cuando quieren, cuando no. Entonces, bueno, eso es algo que tendría que ser investigado. Y en este caso en específico, por la operación, ¿ha habido un abandono de cargo o omisión de funciones? Si es que no se ha informado, yo entiendo que ha dejado el cargo pues abandonado, ¿no? Y tendrá que asumir la responsabilidad del caso con una investigación previa. Okay. Fernando Cuadro, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Tu palabra final es para despedirte de las audiencias. De nada, un gusto, gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, esperemos pues que el país logre retomar el crecimiento de la economía, no solo este año, sino también el siguiente, que podamos crecer a tasas más importantes, por lo menos el 5%, ¿no? Para generar empleo de calidad,
Pero para eso es importante pues que haya orden institucional, democrático, promoción de la inversión pública y privada. Y no solo ello, sino también del empleo de calidad. Porque de poco nos sirve crecer si el crecimiento queda en pocas manos. ¿Vas a postular al Congreso? No, No. para nada. No es mi intención en lo absoluto. Estuvimos con Fernando Cuadros, economista, es viceministro de Promoción del Empleo. Vamos a volver en breve. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM. También estamos en Tribu Televisión, Canal 20. Ya regresamos. Ya hablemos.